varias de ellas en bioquímica, de manera de que en cuestión de reforzar un poco los mecanismos de acción de los fármacos, sobre todo, porque los procesos bioquímicos ustedes ya conocen. Entonces, esta primera figura solamente para recordar el papel homeostático que tienen insulina y glucagón en la regulación de la glucemia, ¿no? Conocemos todos nosotros la importancia de que decíamos de que en condiciones de ingesta la insulina vía GLUT4 fundamentalmente, ¿no?, introduzca la glucosa a las células del músculo adiposo, además de las células, y que se activen los procesos de glucogénesis, ¿no?, vía glucogenosidasa, por ejemplo, ¿no?, la activación de la glucogenosidasa es una enzima clave en la síntesis de glucógeno. Y esto reduce los niveles de glucosa y nos mantiene dentro de límites normales. Por supuesto, cuando pasan varias horas después de ingerir alimentos, los niveles de glucosa comienzan a caer, entonces el glucagón, por ahí también la adrenalina, que es un poco más de ¿no?, por la vía del AMP cíclico, activa a la glucosilasa y degrada el glucógeno, ¿no?, liberando la glucosa hacia la sangre. Estos son los procesos básicamente que tienen lugar constantemente para regular los niveles de glucosa en sangre. Cuando hablamos nosotros de medicamentos, ciertamente se puede hablar de fármacos con efecto secretagogo, digamos, los fármacos que tienen un efecto facilitador de la acción de la insulina. También se puede hablar de fármacos hipoglicemiantes y fármacos antihiperglicemiantes. Cuando hablamos de fármacos hipoglicemiantes, se refiere a aquellos que pueden reducir la glucosa hasta niveles por debajo de lo normal. El primero de ellos sería la insulina, ¿no? Es una hormona, pero también es un fármaco que se obtiene de manera sintética y que puede producir hipoglicemia. Lo mismo hacen los secretagogos, como serían las sulfonilurias y las meglitininas, ¿no? Dentro de las sulfonilurias hay varios medicamentos, está la glibenclamida, está la glipizida, la glipirida, varios sulfonilurias. Dentro de las meglitinidas está principalmente la refalenina. Son fármacos entonces que aumentan la secreción de insulina y pueden hacerlo a niveles por encima de lo normal, por encima de lo fisiológico, ocasionando entonces hipoglicemia. Otro secretagogo, pero es un secretagogo fisiológico, es la incretina, ¿no? Hay incretinas sintéticas, como la liraglutida, por ejemplo. La primera fue la exenatida, después salió la liraglutida, que actúan de manera parecida a las incretinas naturales, fundamentalmente al GLP-1, que es el péptido parecido al glucagón, de tipo 1. Entonces, estas incretinas naturales pueden producir aumento de la secreción de insulina dentro de niveles fisiológicos. Y las incretinas sintéticas, como la liraglutida, también tienen un efecto parecido. Entonces, difícilmente van a producir hipoglicemia porque los niveles de insulina que producen son parecidos a los que se generan de manera fisiológica. Un grupo de fármacos que evita la destrucción de las incretinas naturales, es decir, GLP-1 y GIP, son las gliptinas, ¿no? Linagliptina, que se ha pedido para la práctica con el conejo, van a ser esta semana. La linagliptina es un inhibidor de la dipeptidasa 4, ¿no es cierto?, que es una enzima que destruye a las incretinas naturales. Entonces, al inhibir a la enzima que destruye a GLP y a GIP, estas se encuentran aumentadas y van a producir una mayor secreción de insulina. Normalmente estamos insistiendo en que las incretinas se producen a nivel intestinal en respuesta a la ingesta, de manera de que van a inducir una secreción de insulina parecida a la fisiológica, ¿no? No va a ser una secreción muy elevada, como la que producen sulfonilurias y gliptinidas. Y también, por supuesto, disminuyen un poco el glucagón. Después hay fármacos que tienen un efecto facilitador de la acción de la insulina. Algunos usan también el término permisivo, ¿no? Pero podríamos hablar un poco más de una facilitación de la acción de la insulina. La metformina, que es una biguanida, ¿no?, que es uno de los fármacos que se usa
frecuencia y que si bien su efecto principal es disminuir la gluconeogénesis a nivel hepático, es decir, reducir la formación de glucosa a partir de aminoácidos o de glicerol para que no aumenten los niveles de glucosa en sangre, también puede tener un efecto facilitador de la utilización de la glucosa en los tejidos, ¿no? Entonces, una acción ahí relacionada con el receptor de la insulina, facilitando un poco las actividades de la insulina en el músculo. Y también se ha encontrado que puede aumentar la utilización de glucosa en el tubo digestivo, ¿no? Aunque este efecto es un poco más evidente en los animales que en el hombre. Entonces, cuando uno come, la glucosa llega al intestino y es absorbida por los enterocitos. Con la metformina aumenta la utilización de la glucosa en el enterocito, entonces va a llegar menos a la sangre, ¿no? Entonces, más o menos son efectos principales. El más estudiado, obviamente, es la disminución de la gluconeogénesis y también de la lipogénesis, lo vamos a ver en una figura posterior. Las glitazonas fueron medicamentos que parecieron que iban a ser muy útiles. Sin embargo, el problema de su hepatotoxicidad ha limitado su uso. Entonces sucede, como les decía yo, con las vacunas, ¿no? Hace tiempo ya que antes de que salgan las vacunas que nos hemos puesto para el COVID, ya habían vacunas, ¿no? Pero ¿por qué no las liberaban? ¿Por qué no las comenzaban a utilizar, ¿no? Estaban guardadas ahí, ¿por qué no las venden? La gente inclusive dice que quieren para que gaste más plata a la gente, ¿no? Alguna cosa así, pero la razón más importante es que tiene que ser segura. Ustedes recuerdan la vacuna rusa, por ejemplo, ¿no? Sputnik, la vacuna nunca llegó a otro país que no sea Rusia, ¿no? No estamos criticando obviamente al país en sí, sino el hecho de que produzca muchas reacciones adversas o no sea suficientemente eficaz, ya pues no se adquiere, ¿no? Y así ha habido cuestionamientos, como saben ustedes, para la vacuna Moderna, ¿no? Que es la que se está usando todavía en estos momentos para la cuarta dosis, pero problemas de seguridad metabólica sobre todo, ¿no? Problemas de riesgos en la circulación, ¿no? Tipos de tipo aterosclerótico o lipidemia, por ahí todavía tienen alguna discusión. Y es así, ¿no? Entonces las glitazonas, cuando surgieron, parecieron medicamentos muy adecuados, ¿no? Porque facilitan mucho las acciones de la insulina. Vamos a recordar brevemente cómo actúa la insulina y vamos a ver también una figura que las glitazonas ayudan mucho, facilitan mucho las acciones de la insulina. Pero también tenían ese problema de toxicidad hepática y entonces por ahí ha quedado solo la pioglitazona como la única que más o menos se puede usar de manera segura. Después tenemos a las glifosinas que no están acá en este cuadro, pero que son fármacos muy interesantes que reducen la absorción de glucosa, la reabsorción de glucosa en el túbulo contorneado proximal. Entonces producen glucosuria. Siempre se ha criticado que haya glucosuria, no parece una cosa buena que la persona orine azúcar, es malo. Bueno, pero se ha encontrado de que aparte del riesgo de infecciones que podría producirse si uno tiene una orina dulce, ¿no? Más riesgo de infecciones urinarias sobre todo, tiene varios efectos beneficiosos, ¿no? Inclusive sobre la presión arterial, la persona baja de peso, la glucosa se controla razonablemente bien, entonces también se pueden utilizar. No está aquí en esta figura, ¿no? Vamos a agregar en un momento acá un riñoncito capaz para hablar de las lo que se llaman las glifosinas, ¿no? Y hay inhibidores de la alfa-glucosidasa que indican la digestión por justamente las alfa-glucosidasas. Algunas de estas son disacaridasas, otros son trisacaridasas, o sea, no se completa la digestión de los disacáridos y los trisacáridos, entonces no se absorbe la glucosa, pero al pasar al colon, esos disacáridos o trisacáridos no digeridos pueden producir diarrea, pueden producir meteoritos, ¿no? Gases, molestias intestinales, entonces se usan solo de manera opcional, ¿no? Aquí podemos ver lo que sucede con el GLUT2, ¿no? Que es un bloque que está a nivel hepático, ¿no? Y que permite el ingreso de glucosa y que se baja la afinidad, en fin, cosas que han aprendido en bioquímica. Luego el metabolismo de la glucosa que genera ATP y que bloquea el canal de potasio sensible a ATP. Al salir el potasio se acumula en el interior, produce una despolarización, y ahora el canal de calcio pendiente de voltaje entra calcio
y se produce la fusión de los gránulos que contienen la insulina con la membrana y se libera la insulina, ¿no? Pues este proceso es el proceso de liberación de insulina en la célula beta pancreática. Como eso lo han estudiado en fisiología, lo han estudiado seguramente también en bioquímica, entonces un breve recuerdo de lo que pasa, ¿no? Después acá tenemos más o menos detallada la acción de la insulina, ¿no? Vamos a recordar un poco la cascada y con un esquema posterior también vamos a ver algunas de las acciones principales, consecuencia de la activación de esta cascada, ¿no? Trata de insulina, están las unidades alfa y las unidades beta. Las unidades beta son transmembranas, ¿no? Las alfa están afuera nada más. Entonces la insulina se une a las unidades alfa, se aproximan un poco las beta y eso activa a la tirosina, ¿no? El aminoácido tirosina que está formando parte de la porción citosólica de la unidad beta. Entonces la tirosina se fosforila, se autofosforila, por eso se dice que este receptor tiene actividad de tirosina sinasa intrínseca, porque solita la tirosina se fosforila y al fosforilarse la tirosina actúa como una quinasa, tirosina sinasa, y fosforila al IRS. ¿Qué significa IRS? Muy bien, sustrato para el receptor de insulina. Entonces, este sustrato para el receptor de insulina, fosforilado por la tirosina quinasa, a su vez va a producir, ¿cierto?, la activación de la fosfatinoisotor 3 quinasa, acá abajo está. Es una enzima, tiene dos unidades, la P85 y la P110. Sí, pero es la fosfatidininositol 3 quinasa, que es su nombre, ¿no? Entonces, esta enzima, que es activada por la fosforilación que produce el IRS, a su vez utiliza a un sustrato que es el fosfatinoisotor difosfato y lo fosforila y lo convierte en fosfatinoisotor 3-fosfato, trifosfato, ¿no? Entonces, lo que tenía dos fosfatos en la posición 4 y 5, ahora tiene un fosfato más en la posición 3, ¿no? Entonces, de difosfato pasó a trifosfato y este a su vez va a activar a unas proteínquinasas dependientes de fosfatinoisotor trifosfato y a la AKT, ¿no? También llamada proteinquinasa B, ¿no? Entonces, esta proteinquinasa B o AKT y también las quinasas dependientes de fosfatinoisotor trifosfato son las que producen las acciones biológicas de la insulina. Las principales, no es la vía única, no es la única vía, hay una vía también de la MAP quinasa que lo vamos a ver en otra diapositiva, ¿no?, brevemente, pero esta es la principal que regula las acciones metabólicas y las antiapoptóticas, ¿no? Bloquear las caspasas. Ustedes saben que las caspasas son las que lesionan al ADN, ¿no?, que alteran las mitocondrias y producen la muerte celular programada, la apoptosis. Entonces, esta proteinquinasa B va a inhibir a las caspasas. Después va a regular la actividad de la glucógeno sintasa quinasa de tipo 3. Si es una glucógeno sintasa quinasa, entonces al inhibir a la glucógeno sintasa quinasa ya no se va a fosforilar la glucógeno sintasa. Entonces, ustedes deben recordar por bioquímica solamente dos cosas de la glucógeno sintasa, ¿no? Que cuando la glucógeno sintasa está defosforilada, entonces la glucógeno sintasa es activa, o sea, sintetiza glucógeno. Y cuando la glucógeno sintasa está fosforilada, por ejemplo, la glucógeno fosforilasa tiene que ver con fosforilaciones. En todo caso, sigamos, la glucógeno sintasa está fosforilada, no es activa, no puede sintetizar glucógeno. Entonces, acá lo que nos está diciendo es que al bloquear a la glucógeno sintasa quinasa, esta no va a fosforilar a la glucógeno sintasa. Cuando está defosforilada la glucógeno sintasa, sí va a sintetizar glucógeno. De manera que por esta vía es que se activa la síntesis de glucógeno. Después hay una regulación de la actividad del mTOR, que es un factor transcripcional. La R se relaciona con rapamicina, que va a tener un efecto transcripcional, va a aumentar la síntesis de proteínas. Y finalmente, por la vía del FOXO, que también es una cascada de sinasas, se va a activar la ácido graso sintasa. Recuerdan que la ácido graso sintasa es la que hace de que se forme el palmitato, por ejemplo, ¿no?, que es el precursor para que luego se agreguen ahí los gliceroles y se formen el triacilglicerol. El palmitato es un ácido graso, ¿no? La
grasos de diferente longitud, ¿no? Más o menos esa sería la idea. Esta figura nos muestra entonces que además de la principal vía, que es la que tiene que ver con la proteína quinasa B, también llamada AKT, acá está la fosfatidinoesquinasa, los sustratos para el receptor de insulina, que son varios, ¿no? Entonces, aparte de esta vía, también tenemos una vía, una cascada, que utiliza diferentes quinasas y que activa a una enzima que se llama la MAP quinasa. Esta MAP quinasa tiene efectos transcripcionales. Va a activar algunos genes para formar proteínas, ¿no? Por ejemplo, va a favorecer también la expresión de algunos factores de crecimiento, ¿no? Esta es la vía de la MAP quinasa, proteína quinasa activadora de mitosis o reguladora de la mitosis, por eso habla de efectos transcripcionales. Esta es otra vía, pero no es metabólica, es más bien transcripcional, ¿no? De regulación genética. Entonces, las acciones de la proteína quinasa B, vamos a comentarles un poquito, esta de acá, la AKT o la proteína quinasa B, lo mismo, ¿no? Pueden ser antiapoptóticas, como acabamos de ver, acá dice también que es apoptótica, lo mismo. Pero también, vamos a ver algunas cositas más. Por ejemplo, va a activar a la fosfodiesterasa. ¿Qué pasa cuando activa la fosfodiesterasa? Se destruye el AMP cíclico. Y se destruye el AMP cíclico, entonces ya no va a haber quien active a la lipasa sensible a hormonas y quien active a la glucógeno fosforilasa. Porque recuerden ustedes, el glucagón o la adrenalina utilizan como segundo mensajero a la AMP cíclico. El glucagón y adrenalina utilizan como segundo mensajero a la AMP cíclico. Y el AMP cíclico, ¿qué va a hacer? Va a hacer que se active la lipasa sensible a hormonas por la proteína quinasa A. Y la lipasa sensible a hormonas va a destruir a los triglicéridos, liberando ácidos grasos, que se llaman lipólisis, ¿no? Pero si nosotros activamos a la fosfodiesterasa, ¿qué va a pasar? La insulina activa la fosfodiesterasa, entonces destruye a la AMP cíclico. Entonces no va a activarse la lipasa sensible a hormonas y por eso aquí abajito dice antilipólisis, contra la lipólisis. No se van a destruir los triglicéridos. Entonces, esa es una acción también que tiene la insulina vía proteína quinasa B. Por supuesto, también estamos diciendo que si se destruye el AMP cíclico, no va a haber tampoco glucogenólisis. Se va a evitar la degradación del glucógeno. La insulina evita la glucogenólisis. El glucagón favorece la glucogenólisis, ¿no? Entonces esas cosas estamos recordando solamente porque ustedes ya lo han visto en bioquímica. Ya hablamos de la glucógeno sintasa quinasa, ¿no? Que al ser inactivada va a permitir que la glucógeno sintasa sí forme glucógeno, la glucógeno sintasa sí forme. Entonces va a haber también algunos factores que inhiben la gluconeogénesis, va a haber una inhibición de las enzimas de la gluconeogénesis. Entonces acá va a inhibirse, por ejemplo, lo que es la fosfenol piruvato carboxiquinasa, la glucosa 6-fosfatasa, se va a inhibir la fructosa 1,6-bisfosfatasa. Las enzimas que ustedes encuentran en cualquier libro de bioquímica, las cuatro, que son cuatro, que actúan en la glucogenólisis, se van a inhibir, ¿no? Cuando se va a facilitar el transporte de glucosa, por supuesto también va a haber una translocación del GLUT4 para que ingrese la glucosa. Esto podría ser una célula de músculo, cualquier músculo esquelético, músculo liso, músculo en general, puede ser músculo esquelético. Y acá es igual, también es una célula de tejido adiposo, ¿no? Igual, en las células periféricas en general, acá está la vía del efecto, ¿no? Que tiene que ver con la síntesis de proteínas. Bueno, y hablando entonces de los fármacos que vamos a revisar brevemente, entonces nosotros tenemos que estos fármacos se usan pues en los diabéticos tipo 2, que son los más numerosos, ¿no? Los de la diabetes de la edad adulta, digamos, ¿no? Que tienen que ver con la obesidad, con el síndrome metabólico. Hay una diabetes tipo 1 que se ha estudiado que tiene relación con una deficiencia genética en la producción de insulina. En la diabetes tipo 1 hay una resistencia a la insulina, ¿no? Pero a la larga, al principio, miren, cuando empieza a expresarse la enfermedad hay intolerancia a la glucosa, después hay una hiperglicemia postprandial, la persona come, se dispara mucho glucosa, y llega un momento en que sí se le diagnostica diabetes con las pruebas correspondientes, ¿no? Con la prueba de tolerancia a la glucosa, con la glicemia en ayunas, con una glucosa al azar mayor de 200
cada vez el páncreas va a tener menos reserva funcional pancreática, cada vez va a haber menos células beta. Al final un diabético tipo 2 va a ser un insulino requiriente, o sea, va a ser una persona que va a requerir insulina. A veces no vive lo suficiente, ¿no? Porque las complicaciones lo matan, a veces el problema renal, el problema cardíaco, el problema de lo que es la función cerebral, sobre todo las complicaciones renales, ¿no? Las infecciones, en fin, así que no llega a durar tanto, pero en el que está más o menos controlado puede vivir 3 años, digamos, y en un momento en que se agota el páncreas y ya no va a servir ni la glibenclamida, ni la metformina, ni la repartimida, ni ninguno de esos, ya va a ser necesario que use insulina, ¿no? Entonces eso es al final lo que sucede con el diabético, así sea tipo 2. Entonces la insulina, acá están las acciones bioquímicas, ¿no? La translocación de glucosa, glucogénesis, activación de fosfoglucoquinasa para la glucólisis, la lipogénesis por ácido graso sintasa, la síntesis de proteínas. Aquí están algunas de las insulinas más conocidas. Hay más, hay una variación un poco más grande de esto, pero hay que recordar que las dos primeras, la insulina regular, también llamada cristalina, y las insulinas de acción rápida como la Lispro, la Spar, la Glucina, son insulinas que actúan de manera más rápida, ciertamente, sí, empiezan a actuar más rápido, duran un poco menos, y se pueden usar por vía endovenosa. Eso no se olvide, son las únicas que se administran por vía endovenosa, las insulinas regular y las de acción rápida. La insulina de acción intermedia, NPH, y la glargina, que es de acción larga, como decía mi insulina basal, no se pueden usar por vía endovenosa, solamente se usan subcutánea. Entonces esa diferencia hay que recordar. Estos picos lo vamos a ver nuevamente en la próxima diapositiva, ¿no? O sea, hay un inicio, hay un pico, concentración máxima y hay un tiempo de duración. Interesante que la glargina no tiene una concentración máxima. O sea, comienza a actuar en unas 2 horas y luego se mantiene más o menos constante su concentración, no tiene concentración máxima. Eso tiene una característica que lo hace beneficiosa, en un momentito lo comentamos. Obviamente ponerse insulina es correr el riesgo de hipoglicemia. Por ejemplo, para la práctica hemos considerado una dosis bajita en la guía para el conejito, pero a veces a pesar de todo el conejo puede convulsionar si hace una hipoglicemia importante. Pero hay que estar prestos, hay que estar pendientes de que si le baja mucho la glucosa por vía intraperitoneal, ya las personas que trabajan en el laboratorio saben, hay que colocarle por vía intraperitoneal glucosa al conejo para que no convulsione, ¿no? Porque la intención no es maltratar al animalito, sino que podamos ver lo que sucede con los medicamentos, explicar qué es lo que está pasando en el organismo del animal, ¿no? Que igual va a ser de la persona. Entonces el riesgo de hipoglicemia se usa por vía subcutánea y al ser una hormona que favorece la lipogénesis, la inyección de insulina, como se va a hacer por tiempo indefinido, porque el diabético lo va a tener que usar el resto de su vida probablemente, entonces puede alterar el tejido adiposo y se coloca alrededor del ombligo, se coloca en el hombro, se coloca en el muslo, y en esas zonas pueden verse zonas como hundidas y zonas elevadas, ¿no? Se llama lipodistrofia. Entonces, para evitar ese problema hay que estar rotando, ¿no? El diabético tiene que inyectarse un día en el ombligo, otro día en el hombro, otro día en el muslo, y así rotando sitios para evitar la lipodistrofia. Ya no hay mucha alergia a la insulina, porque las insulinas son humanas ahora, ¿no? Son de origen humano, tecnología recombinante. Entonces, ya no son como antes eran de origen porcino, ¿no? Se sacaban del páncreas del chancho. Entonces, al inyectar a la persona le producía alergia, pero ahora eso ya no sucede, las insulinas ya son de origen humano, las que tenemos actualmente. Bueno, hay medicamentos como las sulfas, a ver, para avanzar, las sulfas, así como las sulfonilurias. Cuando dijimos acá sulfonilurias, se refieren pues a que vienen de las sulfas. La glibenclamida es una sulfa, sulfoniluria. Entonces, si se toma con Bactrim, por ejemplo, que es una sulfa, puede aumentar el riesgo de hipoglicemia, porque las sulfas aumentan la producción de insulina. Y los corticoides, dijimos la semana pasada, antagonizan la acción de la insulina. Entonces, si son efectos hiperglicemiantes, igual la adrenalina, entonces se oponen a la acción de la insulina. Hay que tener cuidado con las personas que tienen cirrosis hepática, o si se cae en cirrosis hepática severa, que tienen muy dañado su hígado, porque estas personas no van a metabolizar bien a la insulina. Entonces, la dosis puede ser normal, pero
aumenta mucho en el cuerpo, queda muy alta la dosis en el cuerpo y puede generar problemas. Cuando hay complicaciones graves como la cetoacidosis o hay estado hiperosmolar, habrán leído un poco eso en diabetes cuando me hablaban de bioquímica, en esas complicaciones graves de la diabetes, entonces hay que usar insulina regular o Lispro, poniendo venosa, ahí vía endovenosa, pero ahí no se puede usar NPH ni glargina, hay que inyectarle a la vena insulina regular o Lispro. ¿Qué estás haciendo? Acá no se puede estar comiendo en el salón, y menos en medio de la clase, o lo que estés haciendo. ¿Qué estás haciendo ahí? A ver, acá están algunas de las formas de insulina, ¿ya? La insulina de acción rápida, miren que inicia su acción en 5 minutos, tan rápido como 5 minutos. La insulina de acción corta, la insulina regular, inicia su acción en media hora, 60 minutos. Acá están los picos o concentraciones máximas y acá están las duraciones de acción. Acá está el costo inclusive, ¿no? Entonces, estas son las de administración endovenosa. Luego viene la NPH, de acción intermedia. NPH significa neutral protamina Hagedorn. No nos vamos a preguntar esto, obviamente, para trabajar, pero la protamina es lo que hace que se absorba más lentamente. Entonces empiezan a actuar luego de 2 horas de haberlo administrado, ¿no? Y su efecto máximo se alcanza entre 4 y 10 horas. Duran hasta 16 horas. Entonces, en la actualidad, muchos diabéticos usan una sola dosis de esto por la mañana, ¿no? Y con eso ya es suficiente para el control de la diabetes durante el día. Porque como inician su acción luego de 2 horas de inyección, pueden controlar la glucosa del desayuno. Como la concentración máxima la alcanzan entre 4 y 10 horas, pueden controlar la glucosa del almuerzo, que siempre como un margen del almuerzo, así los latinos más o menos, ¿no? Y como dura hasta 16 horas de acción, todavía le puede alcanzar el efecto para controlar una cena que no sea muy abundante, ¿no? Una comida de la noche. Entonces, con una sola inyección de NPH puede tener un efecto prácticamente de todo el día. Estamos hablando de que dura hasta 10 a 16 horas, ¿no? Desde las 8 de la mañana pues hasta las 10 de la noche, por lo menos, lo suficiente para controlar la mayoría de la glucosa del cuerpo. Entonces se puede hacer así, con esto solo se puede tratar, pero eso como referencia, ¿no? Todavía ustedes no van a tratar obviamente, pero ya tienen una referencia. Y la insulina de acción larga, la que tenemos, una de las que tenemos en la es la glargina, también se llama insulina basal. Empieza a actuar luego de 2 horas y no tiene concentraciones máximas. Y ojo, miren, dura 24 horas. 24 horas. Pero al no tener concentraciones altas, entonces va a administrarlo a la hora de acostarse, va a controlar bien la glicemia nocturna. Por la noche liberamos glucosa, ¿ya? Entonces, como no estamos comiendo, nuestro glucagón hace que se libere un poco de glucosa. Que en la persona sana no hay problema, pero en el diabético puede haber un aumento de la glucosa muy marcado y eso es muy bueno. Entonces la insulina glargina se coloca antes de acostarse, controla toda la glucosa de la noche, controla bien, pero en el día no va a controlar bien, porque es una insulina que no tiene pico. Entonces se necesita, vamos a ver una figura por ahí, cuando se aplica glargina, que durante el día la persona use otra cosa más, o un medicamento oral, un antidiabético oral, o otro tipo de insulina. Entonces más o menos esa es la idea de la glargina. Y estas premezcladas, me han dicho que han comprado premezclada, yo no sé por qué han comprado premezclada, no hemos pedido premezclada, han comprado para poner el conejo premezclada. Capaz porque les ha sobrado por ahí en la farmacia donde han comprado, no sé dónde habrá comprado por la universidad para la práctica esta semana. Era que comprado Humulin 7030. Bueno, por lo menos para que lo conozcan ustedes, ¿no? Con su profesor de práctica. El Humulin 7030, ¿qué tiene? Como dice acá, tiene 70% de NPH y 30% de regular. O sea, hay 2 insulinas acá combinadas. Una de acción intermedia, que es la NPH, que es la mayor cantidad, y otra de acción rápida, ¿no? O corta, como se llama, ¿no? Que se corta en realidad, que es la insulina regular. ¿Y por qué vienen así ya mezcladas? Para que puedan actuar en 2 momentos diferentes. Eso está acá, ¿no? Entonces dice acá, ejemplo de un régimen fisiológico convencional de insulina. Entonces, esto se ha usado mucho tiempo, ¿ya? Está siendo reemplazado por la inyección solo de NPH, pero durante mucho tiempo se ha usado estas premezcladas y quizá por eso hay cambio disponible. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Como es premezclado, entonces el diabético
primero se calcula la dosis. ¿Cómo se calcula la dosis? Más o menos es media unidad de insulina por kilo por día. Entonces, si pesas 60 kilos y eres diabético, ¿no? Suponiendo 60 kilos, entonces te tocarían 30 unidades de insulina. 60 por 0.5 es 30 unidades de insulina. De esas 30 unidades, 20 unidades te deberías inyectar en la mañana y 10 unidades en la tarde. ¿Por qué más en la mañana? Porque la insulina en la mañana tiene que controlar el desayuno y el almuerzo, y ahí comemos más. Y aquí en la noche te pones la que es menos, 20 unidades acá, 10 unidades acá, para que controle la cena, ¿no? Y aquí a veces comemos como almorzamos algunos, ¿no? Comen como vikingos, un montón, ¿no? Pero normalmente se come menos que el almuerzo, ¿ya? Entonces, estas 10 unidades controlan la cena y controlan la glicemia mientras duermes. Recuerden que mientras dormimos hay liberación de glucosa. En el diabético podría ser también un poco peligroso, ¿ya? Entonces, de esa manera se administra. Ahora, ¿qué ventaja tenía? Todavía se usa, no es que ya no se, todavía se usa, que ya no tanto como antes, esta combinación. Como está mezclada la regular con la NPH, entonces, ¿qué va a pasar? Que primero comienza a actuar la regular. En estas 20 unidades están mezcladas la regular con la NPH, entonces primero comienza a actuar la regular. Su concentración máxima la alcanza más o menos a las 2 horas. Eso quiere decir que tú le inyectas a la hora de tomar desayuno y te controla la glicemia que se produce, el aumento de la glicemia que produce tu desayuno. O sea, esta regular, que es más rápida, controla la hiperglicemia producida por el desayuno. Y la NPH recién comienza a actuar después de 2 horas que lo has inyectado. Y el máximo lo alcanza más o menos a las 6 horas, 6-8 horas después de la inyección. Entonces, ¿qué va a controlar esta? Va a controlar la glicemia de tu almuerzo. Entonces, con una sola inyección puedes controlar 2 glicemias, la del desayuno y la del almuerzo. La regular controla la glicemia del desayuno y la NPH controla la glicemia del almuerzo. ¿Ah? ¿Y qué sucede con la otra dosis de 10? Acá era la dosis de 20, acá era la dosis de 20. Igual, pues, la regular controla la glicemia de la cena y la NPH controla la glicemia nocturna mientras duermes. Y con eso están cubiertas las 24 horas. ¿Ah? Entonces, esa era la forma, todavía se usa, a veces en los hospitales se inyecta así, ¿no? Algunos pacientes lo usan así, pero también ahora, repito, está la tendencia de usar solo NPH, ¿no? Solo NPH por la mañana, ponerse aquí en la mañana. Y la NPH pues va a ser así más o menos, va a ser como esto, ¿no? Va a controlar, va a empezar acá a las 10, ¿no? Controlando lo del desayuno, ¿no? Y el máximo lo va a alcanzar para controlar lo del almuerzo y todavía va a tener algo de efecto para controlar la cena. Esa es la idea, ¿ya? O sea, una sola, ya no habría esto, una sola. Y NPH, ¿ya? Entonces, puede hacerse, se ha encontrado que sí funciona aceptablemente y ya la persona no tiene que estar picándose 2 veces al día y no tiene que usar insulinas premezcladas sino una sola. Esa es una opción. Esto es lo mismo, pero es una insulina Lispro. ¿Cuál es la principal diferencia con la anterior? Fíjense, está acá. La regular empieza a actuar a la media hora y la Lispro a los 5 minutos. Entonces yo siempre les comento el caso real de una señora, pero ha pasado otras veces. Hay señoras pues que tienen recursos, dinero, que es una señora diabética, que todas las mañanas hacía su corre, su bicicleta estacionaria, bueno, tenía dinero, recursos, total que la señora estaba usando Humulin, pero apareció un mal ojo, pues, ¿no? Y si es más caro debe ser mejor, ¿no? Esa es nuestra idea siempre. ¿Cuánto cuesta el Humulin? 25 horas, digamos que al cambio actual 100 soles, ¿no? ¿Cuánto cuesta el mal ojo? Pues cuesta más del doble, ¿no? Más o menos 230 soles. Ah, no, me cambio mal ojo. No, pero señor, usted está bien con el Humulin, está controlando bien. No, este es más caro. Este es más caro y bueno, nada más es nuevo, ¿no? Recién aparecido, ¿no? Entonces, yo estoy con los modernos, ¿no? Tengo placa y a mí no me hagan bien. Luego soy malo, ¿no? Pero recibe el malo y no tiene precaución, no es cuidadosa. Se inyectaba el Humulin, ¿no? Hacía un poco de ejercicio y de ahí tomaba su desayuno y no había problema. Si inyecta en un mal ojo, comienza a hacer ejercicio, tirada, hipoglicemia. Tirada ahí en la bicicleta estacionaria, al hospital. ¿Por qué? Porque el Humalog comienza a actuar en 5 minutos.
y su concentración máxima del Humalog, ¿no? O sea, de la insulina Lispro, se puede alcanzar en 30 minutos. En 30 minutos ya está al máximo su efecto del Humalog. En cambio, la insulina regular recibe en 2 a 3 horas. Entonces el tipo hacía ejercicio, que no sé cuánto, no desayuno, no pasaba nada. Pero aquí hizo ejercicio, desmayado, ¿no? Hipoglicemia. Entonces esas cosas suceden, ¿no? Y hay que tener presente las características de los medicamentos. Cuando empieza a actuar mucho más rápido y cuando alcanza su pico, o sea, su concentración máxima, es más rápido que lo otro. Ella usaba esto, por usar esto, pues comenzaron a tener problemas. ¿No? Después es más o menos lo mismo. Y acá está lo que hace la glargina, ¿no? En la glargina, cómo se administra al momento de acostarse, le ponen al acostarse. ¿Y por qué la línea es toda continua? ¿Y por qué está puntito, discontinua? Porque acá nos quiere decir que sí controla bien la glucosa mientras la persona duerme. Desde la hora que se inyectó, vamos a sacar a las 9 de la noche, hasta las 6 de la mañana, bien controlada la glucosa. Pero ¿qué pasa a la hora que desayuna? Ya no controla bien la glucosa. A la hora que desayuno, ¿qué tiene que inyectarse? ¿Qué dice acá? Lispro. Y a la hora que almuerza, también. Y a la hora que cena, también. Acá son 4 inyecciones diarias. Esto se hace a veces en los hospitales, con los pacientes que llegan por emergencia y han recibido, se les pone insulina endovenosa y cuando ya más o menos al día siguiente ya está más o menos mejor, se les pone glargina y cada vez que comen se les va poniendo Lispro hasta que regulen adecuadamente su glucosa y ya se van de alta con una cosa así como esta, o algo así como esto, o se pueden ir, como hemos dicho, solo con insulina NPH. O si controlaron casi adecuadamente con medicamentos orales, que vamos a ver en este momento. Bueno, ahí está la sulfoniluria, ya ustedes la conocen a la sulfoniluria, ¿no? Acá está, igual actúa la repaglinida, que este es el canal de potasio sensible ATP, con su unidad SUD1, que es donde actúa la sulfoniluria, la glibenclamida, la glipizida, la glipurida, y su unidad KIR-SQ2, ¿no? Otro sitio diferente, digamos, componente de lo que es el canal de potasio, ¿no? Sensible a ATP. Y se va a bloquear el canal y se va a liberar insulina, ¿no? Entonces actúan por bloquear el canal de potasio, se despolarizan, entra calcio y se libera insulina. El inicio es a las 2 horas, se da tiempo para que pueda desayunar tranquila la persona. Se inicia una vez al día, antes del desayuno, duran 24 horas la alimentación. Es un hipoglicemiante, quiere decir que puede producir hipoglicemia si la persona no come, entonces tiene que ingerir sus alimentos, ¿no? Después, puede producir aumento de peso porque aumenta la secreción de insulina y la insulina aumenta la lipogénesis. Entonces, esta de acá, al aumentar la insulina, también puede aumentar el peso de la persona, lamentablemente. Es así. Por ahí hay algunos fármacos por los cuales se puede acentuar la hipoglicemia. Cuidado con los beta bloqueadores, esto no se olvide. ¿Qué pasa con los beta bloqueadores? Los beta bloqueadores evitan que actúe la adrenalina. O sea, la glibenclamida baja la glucosa. Cuando baja la glucosa, la adrenalina hace que suba para compensar el efecto, para regular un poco. Pero si está bloqueado los receptores beta, la adrenalina no va a poder hacer que aumente la glucosa. Entonces la hipoglicemia va a ser más marcada. Y la rifampicina puede destruir a la glibenclamida, entonces disminuyendo su efecto. Los corticoides tienen acciones antagónicas siempre respecto a la insulina. No se usa en las emergencias, porque su efecto es poco predecible, aparte que hay falla renal y puede haber problemas de excreción. Entonces, si hay cetoacidosis, si hay coma hiperosmolar, en uno que se quemó, en un diabético que en un incendio y se quemó, hay que ponerle insulina. Todos los estados agudos, todos los problemas severos y agudos se manejan con insulina, no con pastillas, no con glibenclamida o con otros medicamentos. Después tenemos a la metformina, ¿no? Interfiere con el funcionamiento de la cadena respiratoria, ¿no? De manera de que va a evitar que el NADH se convierta en ATP, ¿no? Porque el NADH que entra al ciclo de Krebs, ¿no? Y de ahí se va generando, el NADH producido en el ciclo de Krebs entra a la cadena respiratoria y forma ATP. Entonces este proceso se va a bloquear, entonces el ATP va a comenzar a degradarse y se va a convertir en AMP. Ojo, nos han dicho AMP cíclico es una cosa y AMP es otra cosa. Esto es adenosina monofosfato, esto es AMP cíclico, no es lo mismo. Lo que hace la metformina es aumentar el adenosín monofosfato y el adenosín monofosfato lo que hace es inhibir a las enzimas de la gluconeogénesis.
¿no? También puede activar a la AMP quinasa, que es una quinasa dependiente de AMP, que inhibe a las enzimas que sintetizan los lípidos y el colesterol, ¿no? O sea, a la HMG4 reductasa, inhibe al ácido graso sintasa, ¿no? O a la piruvato carboxilasa para formar malonil-CoA, bueno, es bioquímico. La AMP quinasa inhibe la expresión de los genes lipogénicos y también hay una inhibición de la expresión de los genes gluconeogénicos. Es decir, no va a haber ni gluconeogénesis ni lipogénesis. Entonces no va a haber formación de glucosa ni tampoco va a haber formación de ácidos grasos. Entonces la persona que usa metformina en general baja de peso y por eso muchas damas, muchas señoritas andan un poco sobrepeso y dicen no puedo hacer ejercicio, ¿no? O hago ejercicio y después me da hambre, ¿no? Entonces comienzan a tomar metformina, ¿no? Porque la metformina hace que pierdan peso, que disminuye el peso. Pero esto tiene que tomarse de manera controlada, no es cuestión de tomarlo simplemente por el deseo de perder peso. Aparte de la intolerancia digestiva y el dolor de cabeza, hay el riesgo de que produzca acidosis láctica, entonces hay que tener cuidado. Al bloquearse la conversión de NADH en ADP, de NADH inhibe la conversión de piruvato en lactato y la entrada de lactato o de lactato en piruvato y de ahí al ciclo de Krebs. Entonces el lactato comienza a acumularse, puede haber justamente acidosis láctica. Ese puede ser un problema, no es muy frecuente, pero cuando se usa, no se come, se hace ejercicio y encima se toma metformina por ahí, aumenta el riesgo de acidosis láctica. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, después se elimina de manera importante por el riñón. Otra cosa que es importante, no vamos a leerlo todo y a lo que ustedes lo revisan, es que tiene que ajustarse la dosis si hay insuficiencia renal. En realidad, si la eliminación de la creatinina es menor de 60 mililitros, la filtración molecular, perdón, es menor de 60, ya no se puede usar metformina. Y eso es importante porque los diabéticos generalmente tienen mal su riñón. Entonces, cuando un riñón está filtrando menos de 60 mililitros, ya no se debe usar metformina, hay que buscar otro medicamento. Entonces, ese es un problema. La insuficiencia renal, contraindicado en la insuficiencia renal, contraindicado en el infarto de miocardio o la insuficiencia cardíaca congestiva, porque ahí la hipoxemia favorece la acidosis láctica, en los que ingieren bebidas alcohólicas donde se favorece la acidosis láctica y cualquier acidosis láctica de otra etiología, ¿no? Se toma, puede tomarse solo por la mañana, pero también puede tomarse mañana y noche, ¿no? 850, en tableta de 850 de 500. Esto es la tiazolidinediona, es la pioglitazona. En la pioglitazona hemos dicho de que es un fármaco que tiene muchos efectos metabólicos beneficiosos, ¿no? Entonces acá vemos algunos de ellos. Actúa como un receptor, que nos han mencionado los compañeros, explicó varios mecanismos, aunque ya leí un poco más de la cuenta. Bueno, el PPAR, ¿no? El receptor del activador del proliferador de peroxisomas. Es un receptor nuclear. Ahí se une la tiazolidinediona, la pioglitazona, y aumenta la transcripción. Aumenta la transcripción de varias enzimas o proteínas con acciones metabólicas y también bloquea, sobre todo, ¿no?, mediadores inflamatorios. Entonces, la pioglitazona es un medicamento muy interesante. El problema está aquí, la hepatotoxicidad, ¿no? El riesgo de hepatotoxicidad y en los pacientes que tienen daño hepático, entonces no se puede usar, ¿ya? La pioglitazona es la que produce menos problemas hepáticos. La primera que salió fue rosiglitazona, esa ya no se usa porque deteriora mucho el hígado. Entonces, pioglitazona. Bueno, ¿qué hace, por ejemplo, a nivel del hígado? ¿No? Disminuye algunas apoproteínas para que no se formen lipoproteínas de baja densidad. Incrementa el transporte de los ácidos grasos, proteínas que participan del transporte de ácidos grasos. Incrementa el catabolismo de los ácidos grasos mediante el aumento de la carnitina palmitoil transferasa. Es una proteína que hace que el ácido graso entre a la mitocondria para la beta oxidación. Saben que esto tiene mucho que ver con bioquímica. En el músculo esquelético, importante, también incrementa la carnitina palmitoil transferasa para la beta oxidación, ¿no?, para que se utilicen los ácidos grasos como fuente de energía. También hace que ingrese glucosa, incrementa el GLUT4, miren, la fosfatinosidotresquinasa, parte de la cascada de la respuesta a la insulina. Y en el tejido adiposo también
incrementa lo que es la liponectina, incrementa la lipoproteína lipasa, que va a producir lipólisis, lipoproteína lipasa, para la lipólisis, incrementa el sustrato para el receptor de insulina, el T4, ¿no? La enzima, varias acciones que tienen que ver con la captación de glucosa, ¿no? Con la captación de glucosa. Entonces, esto puede ser beneficioso porque va a bajar la glucosa en la sangre. Lamentablemente, cuando se capta esta glucosa en el tejido adiposo, se puede convertir en ácidos grasos y se puede almacenar como triacilglicerol. Entonces, eso quiere decir que puede subir un poco el peso de la persona, ¿no? Pero regula bien la glicemia. Y tiene además efectos antiinflamatorios. Disminuye las moléculas de adhesión, disminuye la endotelina, la ciclohexogenasa, el factor de necrosis tumoral, ¿no? Entonces tiene también efectos interesantes a nivel del endotelio, a nivel de vasos. Acá está la pioglitazona, es un agonista del PPAR, que ahí dijimos que se multiplica, tiene una excreción biliar, por ahí mayor riesgo también de problemas hepáticos, edema, dolor de cabeza, aumento de peso que acabamos de decir, y cuidado con el gemfibrosilo que se utiliza para bajar los triglicéridos porque aumenta el riesgo de problemas hepáticos, ¿no? Por ahí problemas musculares también un poco en la pioglitazona. Luego tenemos las incretinas sintéticas, la liraglutida. Es un análogo del GLP-1, dijimos al principio, con la primera diapositiva, de manera que lo que va a hacer es actuar como GLP-1. ¿Y qué hacen las incretinas? El GLP-1, péptido parecido al glucagón, y el GIP, conocido como péptido insulinotrópico gástrico. Bueno, como sea, estas dos incretinas todos sabemos que actúan en las células beta y las alfa. En unas aumentan la secreción de insulina y en otras disminuyen la producción de glucagón. Entonces al final pues regulan la glicemia, disminuyen la glicemia, pero lo hacen dentro de niveles fisiológicos. Entonces la liraglutida es un análogo del GLP-1 que justamente produce estos efectos, ¿no? De manera más o menos fisiológica. Y la vildagliptina, las gliptinas son varias, acá dice vildagliptina, pero hemos pedido linagliptina, que para la práctica la linagliptina que tenemos, linagliptina, entonces inhibe a la DPP4, aumenta las incretinas naturales producidas en respuesta al alimento en el intestino delgado y regula la glicemia, ¿no? Regulan la glicemia. Esta figura nos muestra cómo actúa el GLP-1, o sea, la liraglutida, que es un análogo del GLP-1, o qué va a hacer el GLP-1 normal, la incretina fisiológica, que aumenta obviamente cuando se bloquea la DPP4. ¿Qué hacen? Aquí está la cascada, que ya todos conocemos, por eso insistimos en la primera reunión que deberíamos recordar estas cosas. ¿Por qué debíamos recordar estas cosas? Porque siguen la misma secuencia. Ahí está la proteína GS, que la D-nigaltociclasa, que la NP cíclico, que la proteína quinasa A, que lo que corresponde, ¿no es cierto?, a un aumento del potasio, ¿no? Un aumento del potasio, un aumento de entonces la despolarización, menor salida de potasio, y lo que corresponde al ingreso de calcio a la célula beta pancreática. Entonces al entrar el calcio a la célula beta pancreática, aumentar la liberación de insulina. Entonces básicamente es el mecanismo del GLP-1 vía AMP5, vía el AMP5. Y las glifosinas, que son los últimos medicamentos que tenemos, son medicamentos eficaces. Entonces, nosotros sabemos que en el diabético, ¿no es cierto?, lo que va a haber es una filtración glomerular, ¿no?, de glucosa y sodio que se va a reabsorber, como sucede normalmente también en la persona sana, en el túbulo contorneado proximal, ¿no?, que debe reabsorberse la glucosa con el sodio, ¿no? Pero, ¿qué pasa, no? En el diabético, entonces, esta reabsorción puede hacer que llegue poco sodio al aparato yuxtaglomerular. Y al llegar poco sodio al aparato yuxtaglomerular, entonces aumenta la secreción de renina, angiotensina, y la arteriola eferente se contrae. Y al contraerse la arteriola eferente, la sangre que por acá debería pasar a la arteriola eferente, de la aferente puede circular por los capilares glomerulares, debería pasar para acá, va a tener dificultad. Aumenta
entonces la presión de filtración, inclusive puede haber proteinuria, y eso daña más, y al final el diabético termina con insuficiencia renal, su riñón termina malogrado, dañado, eso sucede. Entonces, ¿qué se ha encontrado que hacen las glicosinas? Bueno, lo más sencillo, obviamente, es que bloquean a este cotransportador, al SGLT2. Al bloquear al SGLT2 ya no se reabsorbe pues sodio y glucosa, porque este es un importe, es un cotransporte, ¿no? ¿Qué significa SGLT? Ustedes saben, ¿qué significa SGLT? A ver, ¿quién es? Por lógica. Empezando por el último. T sería transportador, GL sería glucosa, y S, sodio, transportador de glucosa y sodio. ¿Qué significa SGLT? ¿No? Transportador de glucosa y sodio. Bueno, al bloquear a este, entonces se queda aquí, ya no se reabsorbe, se queda acá la glucosa. Obviamente se elimina glucosa por orina, hay glucosuria, pero al pasar el sodio, entonces ya no se activa las células yuxtaglomerulares, ¿no? O sea, ya no hay secreción de renina, angiotensina. Entonces se protege al glomérulo contra el exceso de presión. Como no hay renina, angiotensina, entonces ya no hay contracción de la arteriola eferente, esta se mantiene normal, se mantiene dilatada. Más bien esta puede contraerse un poco, ¿no? Y puede haber un flujo normal, disminuye la presión de filtrado y se daña menos el riñón. Entonces es una ventaja de la glucosa, aparte de su mecanismo principal, que es producir glucosa. Los fármacos antidiabéticos no todos tienen la misma eficacia, algunos son mejores que otros, entonces siempre hay ranking, ¿no? El ranking de la FIFA y todas las cosas que nos claro, sabemos que nos gusta el fútbol, entonces el ranking. ¿Quién está en el número 1 del ranking? Los antidiabéticos, obviamente la insulina, que fue creada y aprobada por la FDA en el 1921. Ninguno de los que estamos aquí habíamos nacido, ¿no? Entonces, ahí fue aprobada la insulina por la FDA de Estados Unidos y se ha encontrado que puede bajar la hemoglobina glicosilada más de 2,5%. Teóricamente tiene una digamos, eficacia infinita, ¿no? Digamos, de insulina. Porque si no responde con dosis bajas, le pone más insulina, ¿no? Hasta que responde el paciente. Entonces, es teóricamente lo que va a hacer. Pero es la que puede bajar mejor la hemoglobina glucosilada. ¿Por qué se usa la hemoglobina glucosilada para hacer el ranking? ¿Por qué no se usa la glicemia? O sea, la glucosa en sangre. Porque la glucosa en sangre puede ser mentirosa. Porque el paciente puede tomar su pastilla y irse a hacer su control. Sí, vaya. En cambio, la hemoglobina glicosilada no miente. La hemoglobina glicosilada te indica cómo ha estado la glucosa en los últimos 3 meses. Entonces, si baja la hemoglobina glucosilada, quiere decir una señal de que está controlándose bien la diabetes, ¿no? Normalmente la hemoglobina glucosilada debe ser 6, máximo 6,5%, ¿no? La persona sana es 6, menos, 6 promedio. Entonces, en un diabético puede ser 8%. Y en uno que ya está mal puede ser más de 10% la hemoglobina glucosilada. Bueno, la insulina es la que baja más. Segundo lugar en el ranking. ¿Quién está en segundo lugar en el ranking? Dice acá. Sulfonilurias, o sea, la glibenclamida, la glimicida, la glimurida, pues tienen la capacidad de bajar 1,5%. Tercer lugar, ahí empatando el segundo lugar prácticamente, la metformina. Por eso son los fármacos que se usan más. ¿Ya? ¿Y quién está cerca por ahí? 1,5%. Las glimidas, como la repaglimida. O sea, dos secretagogos, sulfonilurias y glimidas, están en una eficacia parecida, ¿no? Junto con la metformina. Ya los otros tienen menos eficacia. La pioglitazona, que es la que se ha quedado todavía, tiene una eficacia hasta del 1%. Los análogos del GLP, o sea, la liraglutida, los análogos de la incretina sintética, que es de uso parenteral, y los niveles de PP4, 0,5 a 0,9%. Y en esta lista, parecía lo que nos mostró su compañero, no lo vamos a leer, ya más o menos hemos mencionado varias cosas. Están los fármacos que integran cada grupo, la metformina es una guanida. Está el mecanismo de acción, ¿no? En este caso, la activación de la AMP quinasa. Miren, la metformina que hace, y recuerden, nada de AMP cíclico, todavía tenemos un test, tenemos examen también, ya se acerca, ¿no? Dentro de 2 semanas más o menos. AMP quinasa, aumenta el AMP, no el AMP cíclico, el AMP, no es lo mismo, ¿ya? ¿Qué cosa hace su efecto primario más importante?
¿no? El efecto más importante de la metformina, acción fibrosa, disminuir la producción hepática de glucosa, es el efecto más importante. Ahora, ¿qué ventaja más importante tiene? Que no produce hipoglicemia. Si la persona se toma 2 o 3 pastillas, se le va la mano, o no come, igual no va a tener hipoglicemia, porque solamente disminuye la producción de glucosa y facilita un poco la acción de la insulina, ¿no? En cambio, ¿qué pasa con las sulfonilurias? Acá está la ilenclamida, pero hay más, ¿ya? El bloqueo de los canales de potasio, ¿cuál es su principal acción? Aumentar la secreción de insulina. Entonces, esta sí produce hipoglicemia, igual que la repatinina, ¿no? En cambio, las terzolimidionas, como la pioglitazona, aumentan la sensibilidad a la insulina, o no producen hipoglicemia, ¿no? Entonces, ya ustedes lo leen, no vamos a leerlo todo ahorita, porque vamos a cansar, ya hemos mencionado. Acá están las gliptinas, acá está la linagliptina, que hemos comprado para el conejo, ¿no? Entonces, aumentan la secreción de insulina, disminuyen el glucagón dentro de niveles más o menos fisiológicos. ¿Qué dice acá? Dice no hipoglicemia, o sea, no produce hipoglicemia, normalmente, ¿no? Normalmente, es bien tolerable. Después, a ver, ¿qué tenemos acá? Los inhibidores de SGLT2, acá está la canagliflozina, la dapagliflozina, que es lo que se ha pedido. Miren, dice, no produce hipoglicemia, y a pesar de que vas a tener glucosuria, disminuye el peso, disminuye la presión arterial, efectivo en todos los estadios de la diabetes tipo 2. Entonces es un medicamento muy interesante, inclusive tiene efectos beneficiosos en la insuficiencia cardíaca. Entonces son medicamentos importantes entonces acá, ¿ya? Cuestan caro, comparado claro con la glibenclamida, cuesta 20 céntimos, este medicamento es caro, ¿ya? Pero es un medicamento que es eficaz, ¿no? Después los análogos de GLP-1, no se pasa, no hay problema. Y el último, las insulinas. Praglitia casi no usamos. Hay insulinas rápidas, cortas, como la insulina regular, intermedia, la NPH, que hemos hablado bastante, las basales como la glargina, y hay otros nombres más, y las premesladas, ¿no? ¿Qué dice acá? Teóricamente tiene una eficacia ilimitada. La insulina teóricamente tiene una eficacia ilimitada. ¿Por qué? Porque quiere decir de que si no te responde con una dosis baja, le subes a una dosis media, si no, pero con la insulina lo vas a hacer responder, ¿no? Dependiendo, claro, cómo aumente la dosis. Y esto es el tratamiento de los diabéticos de una versión, de una guía americana. Hay una versión más moderna, pero más o menos mantiene los mismos criterios, ¿no? Tiene que tener una alimentación saludable, tiene que bajar de peso, tiene que hacer actividad física, y hay que educarlo respecto a algunos cuidados que debe tener al ser la persona diabética, ¿no? Ingesta de alcohol, cuidado de no lesionarse, que los zapatos no aprieten, una serie de cuestiones que hay que considerar en el diabético, ¿no? Entonces reducir el estrés, en fin. ¿Cuál es el fármaco de primera línea? Es la metformina, pero la metformina, después de 3 meses de tratamiento, si no responde, o si tiene la hemoglobina glucosilada muy alta al inicio, no se le puede dar metformina sola, si es muy alta. Si está en 7, puede comenzar con metformina sola, hemoglobina glucosilada. Bueno, si no responde o es necesario algo más que metformina, se puede combinar con diferentes cosas, con sulfonilurias, o sea, con glibenclamida, con pioglitazona, con linagliptina, con dapagliflozina, con liraglutida o con insulina basal, o sea, con la glargina. O sea, pueden ser dos medicamentos. Si no responde a los 2, ya pueden usarse 3, pero cuando no responde a 2, dentro de esos 3 que se van a usar, hay que considerar que probablemente va a necesitar algún tipo de insulina, aunque sea basal. Y al final va a terminar recibiendo insulina y ya, eso es así. Bien, y para terminar, dentro de la hora,